Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 2 de junio del año 2014, ya se fue la mitad del año y también ya se fue el 25% del gobierno de Enrique Peña Nieto. Buen tiempo para hacer análisis, como diría algunos de los columnistas, lo bueno, lo malo y lo feo. A ver usted qué le encuentra de lo bueno, porque bueno, pues parece ser que nosotros le encontramos mucho de lo malo y lo feo. Por cierto, tenemos ya dos temas por ahí ya atrasadones. Uno de ellos es el de las elecciones parlamentarias en Europa, en donde es muy interesante ver cómo se movió el mapa político, digamos el mapa parlamentario, y nada halagüeño me parecería ser que con excepción de Italia, que de alguna forma ahí la izquierda avanza, algunos grupos nacionalistas de españoles, por ejemplo, que se van hacia la izquierda, por ejemplo, este movimiento que suma, recopila todo lo que tiene que ver con el movimiento de los indignados, pero los casos más preocupantes me parecería ser es el de Inglaterra y por supuesto en primer término el de Francia, que es el que por ahí pues llevaría el liderazgo de toda la Unión Europea y que particularmente tiene un retroceso muy grave con el partido de derecha que pues desafortunadamente es xenófobo, es racista y que por supuesto apunta a la desintegración de la Unión Europea. Vamos a ver cómo se da todas estas cosas, cómo sigue el rumbo, no lo pierda usted de vista porque seguramente va a tener impacto en muchas cosas. Por ejemplo, hoy podríamos ver, como amanecimos, nos llegó la noticia de que dimitía el rey Juan Carlos, que si bien es cierto no se conecta totalmente con esta situación de las elecciones parlamentarias en Europa, sí que tendría que ver mucho con el descontento popular y de hecho pues no solo en España se habla de lo que tendría que ver con pues con la sucesión, digamos, con el hijo de Juan Carlos, me estoy refiriendo a Felipe VI, creo que lo nombrarían a él, sino básicamente pues a que algunos grupos en España están precisamente cuestionando la pertinencia de que siga el sistema monárquico ahí en España. Si bien es cierto que hay que reconocerle al rey Juan Carlos el papel tan importante, diríamos importantísimo, que tuvo que ver en la transición española, obviamente evitando un nuevo golpe de Estado en su momento, por ahí de la década de los 80, si mal no recuerdo, del siglo pasado, pues obviamente a últimas vistas deja mucho que desear. Obviamente está la cuestión que tiene que ver con sus viajes, sus cacerías, los actos de corrupción de la infanta y obviamente del yerno del rey, etcétera, etcétera. Y obviamente los dispendios en gastos que se hacen ahí por parte de la monarquía española. Y un asunto más que también tendríamos que comentar en este mapa geopolítico mundial, por supuesto, y eso pues parece ser que muy pocos analistas le han dado la relevancia del caso que tendría que tener, es la firma del acuerdo entre Rusia y China en materia de energéticos por miles de millones de dólares y que a raíz de una supuesta serie de sanciones llevadas desde Estados Unidos hacia Rusia, pues Rusia responde finalmente firmando un acuerdo con China. Un acuerdo que si ustedes se meten a leer por ahí, pues llevaron más o menos como 10, 12 años en acomodarlo, en darle forma, etcétera, y de repente, a raíz de todo esto que está pasando en Ucrania y de todas las supuestas sanciones que le están dando al gobierno ruso, pues obviamente ahí Rusia lo firma en menos de una semana, con lo cual contrarrestan mucho todo el poder hegemónico que tiene Estados Unidos. Por ahí dicen algunos colegas que en su vida Estados Unidos había tenido tan bajo poder, digamos, en términos mundiales, y por supuesto también la gran crítica a Obama, que como presidente pues dicen que por ahí ya no le creen ni las moscas. Esto es sumamente importante porque también hay quienes, digamos, relacionan estos aspectos del BRIC, es decir, del bloque de Brasil, Rusia, India y China, con algunos movimientos desestabilizadores que hay en el mundo, por ejemplo, el propio de Ucrania y también lo que se está viviendo en Brasil, precisamente a unos pocos días del Mundial. Es de que todo esto, como lo hemos dicho aquí varias veces, a veces nos deja la impresión, probablemente no somos erróneos y no lo decimos nosotros, de que gran parte de las decisiones que atañen a México y a varios países no precisamente se toman en cuestiones locales, es decir, no tomaría, digamos, las decisiones Enrique Peña Nieto y su gabinete, sino que estaría básicamente administrando las líneas de acción que le vienen desde fuera. También la semana pasada hubo aquí un evento de las autodefensas, de la cual recopilamos este audio que le pedimos a la producción nos lo pasen, justamente de un evento que tuvo que ver a mitad de semana. Vamos a verlo y regresamos aquí en Mirada Crítica.
Los migrantes son la población más golpeada, más vulnerable que existe en este momento. Habemos más de 500 defensores y defensoras de los derechos humanos de ellos. Los hemos estado defendiendo y protegiendo a nosotros porque el Estado no puede hacerlo. En ese sentido, yo soy autodefensa. La paz para mi familia es lo más importante. Yo soy autodefensa y lucharé por ello. Todos debemos de ser autodefensas por lo que creemos. Porque la impunidad duele. Porque la impunidad causa desorden y genera mucha desesperanza. La lucha no puede ser de los michoacanos solos. Tenemos que estar con ellos solidarios. Las autodefensas de Michoacán, un acercamiento a la solución de inseguridad en México. Los michoacanos, para defender su dignidad, sus remesas, sus familias, han tenido que crear las autodefensas. Porque me indigna el abuso y la esclavitud de mi gente, soy autodefensa. Por el rezago y la sordera de parte del gobierno hacia los jóvenes, soy autodefensa y todos somos autodefensas. Porque estoy cansado de la inseguridad, porque estoy cansado de las injusticias, porque estoy cansado de la falta de sensibilidad de las autoridades. Porque aquellos que debían defendernos a nosotros los michoacanos y a todos los mexicanos no tuvieron el valor de hacerlo. Por eso yo soy autodefensa. Todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Yo soy autodefensa. Todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Todos somos autodefensa. Todos somos autodefensas. Por eso, yo soy autodefensa, todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Por eso yo soy autodefensa. Por eso todos somos autodefensa. Yo soy el doctor José Manuel Mireles Valverde. Yo soy autodefensa. Pues ahí está el llamado de las autodefensas a hacer un movimiento nacional, que me parece ser que una de las cosas que más se pueden rescatar es lo que tiene que ver justamente con la participación y la organización de cada una de nosotras y de nosotros aquí en el país, dado la situación en la que estamos viviendo. Y de cosas, digamos, en términos ya más agradables, digamos, pues más amigables, cómo no decir, esta película de La Jaula de Oro que fue vista el jueves pasado aquí en Rompeviento, en este programa Lo que el Rompeviento se llevó, y que ojalá pues, ustedes lo puedan ver, que se metan también a la página de aquí de rompeviento.tv. Y quiero hacer alusión precisamente a la película La Jaula de Oro, que es una cinta muy interesante que ganó 9 Arieles aquí en México y que por ahí rescatamos varias cosas, ¿no? Aquella crónica que nos habla de que cuando los productores de esta película llegaron al Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, para pedir apoyo para esta película, pues un funcionario les preguntó, ¿van a volver a hacer una película de migrantes? Pues que ya es un género, ¿o de qué se trata, no? Esta película, la semana pasada, hay que recordar que fue dirigida por Diego Quemada Díez y fue producida por Ina Payán, ganó precisamente en esta 56 entrega de los premios Ariel 9 premios que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, al obtener, bueno, premio a la mejor película, al mejor actor, la coactuación masculina, edición, sonido, música original, fotografía, guión original y ópera prima. Es muy interesante esta película, muy ilustrativa, me parece que inclusive hasta digna de comentarse en círculos de estudios por la gran cantidad de temas que trata por ahí. Obviamente estamos hablando de pobreza, en primerísimo término, estamos hablando de pues una sensibilización de las condiciones en que están viajando los migrantes aquí dentro del país, por supuesto la discriminación, la cuestión que se da entre el racismo, por ejemplo, entre los dos protagonistas de la película, por supuesto la violencia de género, como la muchacha pues se tiene que vestir como hombre, se tiene que tomar píldoras anticonceptivas y cómo finalmente un grupo delincuencial desafortunadamente pues se la lleva y ahora sí que no termina el trayecto con el que iban hacia Estados Unidos, y también, por qué no decirlo, la corrupción de las autoridades aquí en México, pues ahora sí que prácticamente de todo tipo, ¿no? Aquí básicamente le da un rozón a la corrupción de la policía, pero podríamos hablar, por supuesto, del ejército, qué decir del Instituto Nacional de Migración, de la propia Secretaría de Marina, que están, digamos, las fuerzas que han estado involucradas en este tipo de acciones, y una gran cantidad de temas que, insisto, ojalá ustedes puedan ver la película, ojalá también puedan ver el programa del jueves pasado, ahí con Jesús Taylor, donde pues, se trata también este filme súper interesante y de verdad ampliamente recomendable. En términos extranjeros, ahora que estábamos hablando de cuestiones de inmigración,
cómo no tocar también ya el día de ayer, domingo, se dio el relevo en la presidencia de El Salvador. El excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, un maestro de 69 años de edad, podríamos decir que es el primer gobernante surgido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que recordemos estuvo en una gran guerra fratricida allá en El Salvador entre 1980 y 1992. Aquí, por ejemplo, el film que podríamos, o que luego se nos viene a la mente, es el de Voces Inocentes. Este presidente, Salvador Sánchez Serén, asumió, les decía, este domingo 1 de junio como presidente de El Salvador por 5 años. Asistió Rafael Correa, Evo Morales y otros presidentes de Centroamérica, menos Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, que ahí traen un pleito por el asesinato o por la muerte de un pescador a manos, parece ser que del ejército salvadoreño. Ojalá esto lo resuelvan, porque finalmente ahí andan disputando el Golfo de Fonseca, y pues esto sería muy lamentable que países que deberían estar hermanados, pues obviamente estén confrontados. México mandó al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. Me parece ser que tendría que haber acudido el presidente de la República en su representación, obviamente nacional, y no haberle delegado a un segundo nivel a este acto tan importante que, insistimos, pues 5 años más de políticas, esperemos, de izquierda allá en este país centroamericano que está, por supuesto, hermanado con todas y todos nosotros. Vamos a hacer un corte aquí, Mirada Crítica. Vamos hoy a tener canciones básicamente alusivas a la conmemoración que se va a dar ahora del 5 de junio de la tragedia de la guardería ABC. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Princesa, tú no, tú eres distinta, no eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran, como te miran, así murmura envidioso el vecindario. Tú no, princesa, tú no, tú eres la rosa que fue a nacer entre cardos como revancha. Ese arrabal despiadado en donde el día se ocupa de echar por tierra toda esperanza. Tú no has de ver consumida como la vida pasó de largo, maltratada y malquerida, sin ver cumplida ni una promesa. Le dice mientras cepilla el pelo de su princesa. Tú no, princesa, tú no has nacido para pasar las fatigas que yo pasé, sacándole el dobladillo a un miserable salario que no alcanza a fin de mes. Princesa, tú no, por Dios lo juro, tú no andarás de rodillas fregando piso, no acabarás hecha un sarrio como tu madre, cansada de quitar mierda
y de parir hijo. Tú saldrás de esta cochambre de muertos de hambre, ya me imagino la cara de las vecinas cuando aparezcas en limusina con esta vieja, le dice mientras cepilla el pelo de su princesa. Tú no, princesa, tú no, vuelve temprano. Y la sigue un paso atrás hasta la calle, planchándole con la palma de la mano una arruga que el vestido le hace en el talle. Y como quien ve a la Virgen subir al cielo, la ve alejarse, camino a su primer casting para un anuncio en televisión. La nena vale, la nena estudia danza moderna y declamación. Obviamente no fue Mercedes Sosa, fue Joan Manuel Serrat, perdón el lapsus que tuve. Esta canción que se llama No Princesa Tú No, nos habla de quién de nosotros y de nosotras no sueña con sus hijos y sus hijas, verlos crecer, verlos desarrollarse, no verlos en las mismas condiciones, acaso de pobreza, de miseria o de injusticia en la que vivimos nosotros. Pues allá en la guardería ABC hay varios padres de 49 niños que murieron en una tragedia que nunca tuvo que haber sido y que desafortunadamente seguimos pagando, seguimos con el dolor a cuestas y obviamente con la indignación de que no se ha hecho algo para resarcir, por lo menos, aunque sea los daños y sobre todo que se garantice que no se repiten este tipo de situaciones aquí en el país. Ahora lo vamos a comentar, nada más quisiera terminar este tema de El Salvador, ¿no? De esta presidencia, por este quinquenio que se viene, porque finalmente pues nos pega a nosotros, obviamente en la medida que haya peores condiciones de vida en El Salvador, en todo Centroamérica en general, pues obviamente el flujo de personas hacia el norte buscando el llamado sueño americano, pues va a seguir ahí. Este nuevo presidente, insistimos, salido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, tiene los compromisos de controlar los alarmantes niveles de homicidios en El Salvador. El promedio que tienen por día en ese país pequeño es de 14. Y de hecho pues ya están en los mismos niveles antes de la tregua que hubo por allá de 2012 y tienen una de las mayores tasas de homicidios del mundo, inclusive por arriba de Honduras y de Venezuela. Digamos, ya sabemos que a Venezuela pues se le cargan la mano en términos de críticas. Peor aún, en el caso de Venezuela, con todo esto que se está teniendo ya en el país, y si hay una reducción en la cuestión que tiene que ver con la producción petrolera y menos divisas, obviamente Venezuela estará en menos posibilidades de ayudar a los países centroamericanos, a los países hermanos latinoamericanos, y en ese sentido también puede haber un impacto en términos sociales, en términos pues de mayores condiciones de pobreza, y obviamente insistimos, esto pegar en las cuestiones que tienen que ver con la migración. También, obviamente, el presidente está obligado, el nuevo presidente, a tener un gobierno de unidad nacional para reactivar la economía del país. Aquí hay que recordar que en El Salvador casi el 30% de sus 6.3 millones de habitantes viven en pobreza y obviamente muchos de ellos tienen una alta dependencia de remesas que les envían desde Estados Unidos. También tienen muy elevados niveles de deuda pública. Me parece ser
que andan por ahí, pues más o menos como por 14.547 millones de dólares, si mal no recordamos. Esto representa más o menos el 55% del Producto Interno Bruto, es decir, muy alto. Nosotros tenemos obviamente una deuda mucho mayor, pero en términos del PIB todavía es un poco más bajo que el que tiene El Salvador. El crecimiento anual del PIB, ahí sí estarían arriba de nosotros, y no mucho, por cierto, están en el 2% anual. Ya sabemos que en México tuvimos el 1.1% el año pasado, y también el presidente de El Salvador tendría la obligación de sacar a flote todos estos males que le están afectando al cultivo del café, que ha sido recientemente afectado por el hongo de la roya del café. Así es de que, pues, ojalá tenga mucha suerte. Está sustituyendo al presidente Mauricio Funes, que recordemos que es un periodista y que también lo postuló el propio Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en 2009, pero él no pertenecía, ¿no? Fue postulado por el Frente, pero no pertenecía a él. Y obviamente parece ser que los programas sociales puestos en marcha pues dieron ahí la pequeña diferencia por las cuales le ganaron a Norman Quijano, que es el candidato, fue el candidato de la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena. Sí, entonces el presidente Salvador mencionó o se comprometió, insistimos, a ejercer la presidencia con honradez, con austeridad, con eficiencia y con transparencia. Va a reducir, según él, los gastos excesivos del gobierno y va a aplicar una política de austeridad siguiendo el ejemplo del presidente uruguayo José Mujica Montoya. Ojalá sí sea, ojalá, pues a pesar de toda la contrarrevolución que se orquesta desde Estados Unidos, desde Costa Rica, desde Panamá, desde algunos sectores de Colombia, que ya sabemos, para unificar, digamos, todos estos países en una posición pro Estados Unidos y quitarles en la mayor medida de la posible pues fuerza a la alianza bolivariana, a la alianza que de alguna manera trata de contrarrestar los efectos de Estados Unidos, pues en esa medida me parece ser que vamos a estar en mejores posibilidades de negociar y de no depender tanto de Estados Unidos. Y hablando de dependencias, pues cómo dependemos del sistema de justicia en México, cómo nos debe el sistema, pues si pudiéramos llamarlo de justicia, de procuración de justicia, que bueno, pues no tiene tal palabra, o a lo mejor en eso se escuda de decir, pues estamos procurando, pero el hecho de que procuren no significa que necesariamente lo vayamos a cumplir. Y aquí ya me estoy refiriendo a los 5 años del incendio en la guardería subrogada ABC, el 5 de junio del año 2009, que se cumplen precisamente este jueves. 49 niños, niñas y bebés muertos, y 76 que fueron heridos gravemente, más aparte lo que pocos hablamos, lo que pocos comentamos, el daño que hay hacia los padres, hacia los hermanos, hacia las madres, hacia los familiares y por supuesto al propio entorno de ahí de Hermosillo, donde se dio esta tragedia, pues todas las implicaciones, todas las repercusiones que tuvo en términos de salud mental, en términos de rompimientos de proyectos de vida. Esto pues ni una acción convincente, ni una acción vehemente, ni una muestra de voluntad política por parte del gobierno mexicano en todos los niveles, legislativo, ejecutivo, judicial, en términos de federación, en términos del Estado de Sonora y también en términos municipales. Hubo tres notas que salieron, digamos, de las que recopilamos. Tuvo Carmen Aristegui, sacó un artículo de esto, también La Jornada y Andrea Bárcenas, donde nos hablaban precisamente de que la más reciente línea de investigación abierta hace más de un año parece ser que ya apunta o tiene más evidencias sólidas de que no se trató de un accidente por el sobrecalentamiento de un refrigerador, de un cooler llamado vulgarmente, sino que fue producto de una acción deliberada. Padres y abogados de las víctimas le acaban de entregar nuevamente a la Procuraduría General de la República y a la Presidencia de la República suficientes pruebas para afincar responsabilidades contra los culpables. Pero hasta ahora seguimos viendo una inacción. Aquí vamos a ver hasta cuándo sería esto, ¿no? Aquí, digamos, la línea que se está siguiendo es que el incendio de la bodega contigua, propiedad de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, fue un acto provocado para desaparecer documentación y papelería que, según la hipótesis, pudiera resultar comprometedora al gobierno de Sonora. Esta es, digamos, la línea que se está manejando con las nuevas evidencias que están aportando. El incendio, entonces, de acuerdo a estos datos que ya se tienen, que antes pues no se carecía de ellos,
es que ese incendio se extendió precisamente a la guardería que está contigua a esta bodega, provocando precisamente la tragedia. Según el abogado Gabriel Alvarado Serrano, hubo una orden de un alto mando del gobierno de Sonora para destruir documentación oficial. Ellos ya cuentan, es decir, estamos hablando de padres y madres de este movimiento, representantes de ellos, incluyendo este abogado de Manos Unidas, dicen ellos que ya se cuenta con testimonios de las personas que de una u otra manera están ligadas con los hechos. Todo bajo reservas para salvaguardar la seguridad e integridad física, puesto que ya han existido personas que han muerto, que han sido asesinadas en este lamentable caso por estar involucradas en estos hechos. Y aquí, por ejemplo, citándolo textualmente, dice este abogado, me refiero a quien comandó directamente la acción, que fue asesinado precisamente el 18 de agosto del 2009, justo mes y medio después del incendio. Estos padres también aportaron fragmentos de un video grabado la mañana siguiente por una cámara de la televisión estatal en el que se observa el ingreso de una persona que lleva entre sus manos algunos papeles semicalcinados. Se le observa en ese video retirándolos del lugar. Entonces aquí las preguntas que surgen es, ¿cómo pudo esta persona llegar ahí si la zona estaba cercada y no pudo pasar, o no se podía pasar más bien, sin autorización de quienes resguardaban el lugar, es decir, del propio gobierno? Hace un año, el entonces subprocurador Renato Sales dijo que la instrucción del señor procurador Murillo Karam era de investigar la investigación. Fíjense ustedes con este, pues terrible, ¿no? Cómo se van implicando, cómo se van encadenando estas cosas. La necesidad de investigar la investigación, de rehacerla y de ir de principio a fin, incluyendo, obviamente, el asesinato de un colaborador del secretario técnico del gobierno del Estado, presuntamente involucrado con los hechos, que es el que nos referimos, el peritaje del calentamiento del cooler, la intención del incendio de eliminar documentos relacionados, ya inclusive dándole un nombre al, digamos, o concretando específicamente al programa gubernamental de Eduardo Burz Castelo, Sonora Proyecta, al que aparentemente se le destinaron 10,000 millones de pesos de presupuesto, y por supuesto también la revisión de lo que era, lo que había en la bodega anexa a la guardería ABC. El entonces su procurador aceptó que no se les tomó declaración, fíjense ustedes, no se les tomó declaración a los vecinos, pero obviamente dijo en ese entonces se comprometió a realizarla. Abogados y padres reconocen el impulso dado por Sales Heredia, pero se duelen de que a su salida de la Procuraduría General de la República, el caso ABC cayó en el abandono. Por eso, argumentan, fueron a la presidencia 5 años después de la tragedia. Según la jornada, los padres de las víctimas señalaron que el incendio fue llevado a cabo por 3 personas encabezadas por Carlos Andrés López Mesa, quien trabajaba de chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, que era secretario técnico del exgobernador Burz Castelo, y ahí el abogado Gabriel Alvarado, la PGR y la presidencia, insistimos, cuentan ya con documentación contundente que prueba la intención de encubrir información oficial de la administración sonorense, que es la que se encontraba, insistimos, en una bodega gubernamental ubicada a un lado de la guardería ABC. Inicialmente, dice este abogado, los responsables tenían pensado quemar la bodega en la noche, pero por una equivocación lo hicieron en la tarde, lo que provocó la tragedia. 2 meses después del incendio, López Mesa fue encontrado muerto de 9 impactos de balas, y a decir de su viuda, no se ha dado a conocer el resultado de las pesquisas porque no se ha investigado nada, a pesar de que trabajaba de escolta de quien ocupaba uno de los más altos cargos en el gobierno de Sonora. Así estamos a 5 años sin que ninguno de los responsables, pues ahora sí, como dirían varios columnistas, aquí hay responsabilidades, pero no se ha hecho nada en este gobierno mexicano. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Mamá
que tu mamá está en el campo móvila, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, ja pumba, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Muchas gracias. ¿Te gustó? Muchas gracias. Bueno, ahora sí fue Mercedes Sosa con esta canción de Duerme Negrito de Atahualpa Yupanqui. Y puf, ¿no? Decíamos en el anterior corte que bueno, ya estamos a 5 años de la tragedia y los responsables directos de la muerte trágica de 49 niños y de daños fatales de por vida para otros 75 menores y sus respectivas familias han sido ni siquiera señalados oficialmente. La falta de detectores de humo, los extintores, salidas de emergencia impidieron que los menores fueran puestos a salvo del incendio que avanzó con horrorosa rapidez por los materiales inflamables con los que se construyó la bodega. El que el incendio, que hay que decirlo, hubiese sido en algún momento provocado, es decir, aquí digamos si fuera cierta toda esta argumentación, que parece ser que sí lo es, del incendio, no exime para nada de responsabilidad, y aquí vamos a comentarlos, vamos a decir los nombres, a Marcia María Gómez del Campo, Sandra Lucía Telles Nieves, Antonio Salido, Gildardo Orquídez Serrano y María Fernández Camó, socios de la guardería. Como diría por ahí uno de los columnistas, fue su codicia la que los llevó a invertir lo menos en instalaciones para obtener la máxima ganancia de los pagos que recibían por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social por cada niño. Corresponsables también son las autoridades del IMSS, que con el sistema de subrogación de guarderías convirtieron en oportunidad de lucro el derecho de los niños a ser protegidos y el derecho de las madres trabajadoras a ese servicio. Es decir, que una madre, que un padre puedan irse a trabajar pensando que sus hijos están siendo bien cuidados, estimulados y obviamente que hay gente especializada ahí, pues no solo vigilando, no solo procurando, sino también haciendo acciones concretas para su bienestar y obviamente también para su crecimiento y para su desarrollo. Cosa que por supuesto no sucedió en esta ocasión en la guardería ABC, porque obviamente estamos hablando ahí de intocables de la justicia. Estamos hablando ahí de una serie de políticos y de empresarios influyentes que desde el sexenio de Felipe Calderón y desde el gobierno de Sonora, pues obviamente están ahí pues más que arropados, más que cuidados, y parecería ser que aquí pues más que cuidar a las víctimas, más que cuidar a las personas que sufren de algo, el gobierno mexicano en sus diferentes niveles se encarga de cuidar para los responsables de cometer algún ilícito, sobre todo si tienen palancas, sobre todo si están bien posicionados en términos económicos y políticos. Ese es el sistema de justicia que tiene aquí en México y por eso son los niveles de impunidad tan altos que se tienen aquí en el país.
Decía por ahí Lorenzo Meyer que inclusive le extrañaba a él que en México no hubiera más delincuencia, porque finalmente, si los índices de impunidad son tan altos en el país, pues eso invitaría precisamente a algunas personas pues a estar delinquiendo más, porque si ya sabe que el 98% de los delitos quedan impunes, pues imagínense ustedes, ¿no? Y hablando de este tipo de situaciones, este 30 de mayo también se cumplieron 30 años del asesinato en 1984 del periodista Manuel Buendía, que tenía aquella columna muy famosa en el periódico Excelsior llamada Red Privada. Ahora que enlazamos estos dos temas, podríamos decir que el incendio, la tragedia de la guardería ABC y el asesinato de Manuel Buendía, digamos, si en algo se hermanan, es que son ambos crímenes marcados por la impunidad. Son crímenes del poder. Aquí, en el caso de Manuel Buendía, el autor intelectual fue el entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad, es decir, el director de esta tristemente célebre DFS, que es un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces pues estaba al frente de la Secretaría de Gobernación más bien Manuel Bartlett Díaz, no sé si les suena a ustedes, en el sexenio precisamente, como diría el valedor de Miguel de la Madrid. Allí estaba también José Antonio Zorrilla Pérez, que ya está procesado y sentenciado como autor intelectual, pero también, y aquí es donde viene la cuestión que tiene que ver con la impunidad, hay suficientes elementos para poder decir que Zorrilla Pérez no actuó solo y que fue prácticamente un crimen de Estado. De ahí, por ejemplo, los que han escrito sobre este tema nos remiten al libro, uno de los últimos, si mal no recuerdo, fue el último del maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que se llama Buendía, el primer crimen de la narcopolítica en México. Parece que hay que leerlo para ver cómo se recopiló toda una serie de documentación y que precisamente hacen que Granados Chapa lo califique como el primer crimen, por así que asesinato de la narcopolítica aquí en México. Lo triste de esta situación es que eso no paró ahí, digamos, no fue una situación aislada, sino que parece ser que fue uno de los primeros esbozos de lo que nos iba a ocurrir años después y que lo estamos viviendo en carne propia desde hace ya varios años. Hoy seguimos padeciendo crudamente y obviamente con más impunidad crímenes tanto al gremio periodístico, sobre todo de ciertas fuentes, por ejemplo las que cubren todo lo relativo al narcotráfico, obviamente las cuestiones con políticos, etcétera. También podríamos decir que la población en general está padeciendo toda esta violencia. La columna del astillero de Julio Hernández de este 30 de mayo nos recuerda que con Enrique Peña Nieto han aumentado la cuantía, la intensidad y la impunidad de los ataques criminales contra los periodistas. Da cifras de la organización no gubernamental Artículo 19, de la cual pues ahí nos comenta que registró durante el primer año de Enrique Peña Nieto 330 agravios contra periodistas, lo que da un promedio mensual más o menos de 27. Y esto, pues nada más para que ustedes lo ubiquen, digamos, lo contextualicen, esto representa 59% más de los que hubo en su momento en el último año de Felipe Calderón. En 2013 solamente hubo 8 asesinatos y 3 desapariciones de personas ligadas al periodismo. En lo que va de 2014 se han conocido hasta este momento 4 asesinatos. Estamos hablando de Miguel Ángel Garduño de Guerrero, Gregorio Jiménez de la Cruz de Veracruz, Omar Reyes Fabián de Oaxaca y Benjamín Galván Gómez de Tamaulipas. También hay un clima de acoso, de persecución e inclusive de amenazas de muerte en algunos casos, sobre todo contra algunas mujeres periodistas. Por ejemplo, Julio Hernández cita a 15, entre las que están Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Marta Durán de Huerta, Citlali López, Natalí Gómez, Carmen Olsen, Sandra de los Santos, Denise Dresser, Jade Ramírez Cuevas Villanueva, Lidia Cacho Ribeiro, Ana Lilia Pérez y Balbina Flores. A su vez también la revista Contralínea ha padecido 18 agresiones y su caso lo tiene congelado el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, que tiene un rezago de más de 90 casos de los 160 recibidos para poder dictar medidas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Parece ser que el mecanismo de protección a periodistas
carece del perfil legal necesario para operar y ni siquiera, según estas fuentes, ha podido utilizar más de 330 millones de pesos dispuestos en un fideicomiso. Aquí entonces la gran pregunta es, ¿cuándo será este un tema prioritario de la actual administración? Y sobre todo, ¿cuándo se va a garantizar la protección efectiva a la libertad de expresión y se van a detener las agresiones? Hasta ahora, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR no ha mostrado la eficacia necesaria en sus obligaciones de prevenir, proteger, investigar los crímenes y, en concreto, que se ponga fin a la impunidad y se castigue a los responsables de tanto crimen y de tantas cosas que están pasando. Aquí en México prácticamente estamos hablando pues de todos los temas, por eso hoy decíamos al inicio del programa que ahora que estamos cumpliendo el 25% ya de la misión de Enrique Peña Nieto, cuál es lo bueno, lo malo y lo feo. Y aquí bien podríamos lanzarles esta pregunta, ¿usted qué opina con todos los temas que estamos analizando desde aquí, desde Rompeviento? Y por supuesto también desde toda la propaganda oficial que a veces se reciben con carátulas de información, desde los mecanismos oficiales y no oficiales que por supuesto respaldan al régimen, pues prácticamente en algunos pactos, en donde bien hacen, como dirían en términos religiosos, cuidados los unos a los otros. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Pues llegamos a este último bloque de Mirada Crítica. Vamos a pedirle a la producción que nos pase los cartones, por favor. Vamos a comenzar con este de Helguera, a ver si nos da tiempo de comentar este asunto. Ahí está el Papa diciendo: de una vez les pido perdón por el cura pederasta de San Luis Potosí, sobre quien no vamos a hacer absolutamente nada. Se refiere precisamente al presbítero Eduardo Córdoba Bautista, este caricaturista Helguera, del cual, tela de qué hablar de este sacerdote pederasta, ¿no? Que ojalá, pues,
la Iglesia no asuma el papel que tristemente está asumiendo últimamente, sino que sea un papel más proactivo y de verdad que les quite las ganas a los curas de estar haciendo este tipo de situaciones, no solo en términos de castigos punitivos, sino también que les meta ya más cuestiones de cultura, de sensibilización, de educación en derechos humanos y todo lo que ustedes quieran, ¿no? El siguiente cartón es de Helio Flores. Nuevamente volvemos a ver a los magistrados, los cuales pocos temas han dado tanto de qué hablar y tantos cartones, ¿no? Este es muy bueno, no lo quise dejar, ya no tuvimos tiempo de comentarlo la semana pasada, y ahí está el oftalmólogo diciendo, este pobre hombre no ve nada, habrá que darle una pensión vitalicia, y ven ustedes, ahí está el ministro Luna Ramos, ahí con el cartón que nos ponen cuando pues vamos a hacernos las pruebas de la vista, y dice, fraude 2012, Monex, Soriana, gastos de campaña, etcétera, pero no ve nada, y quizá por eso pues ahí los legisladores dijeron, no, pues vamos a hacer buena onda y a darles una pensión de por vida. La siguiente caricatura es de Rocha, esta está muy buena, a propósito ahora de los Arieles en México y también de los haberes, aquí con H y con B alta, que se refiere precisamente al término que le dieron a la pensión vitalicia, y dice, a ver al cine, ¿no? Porque obviamente ahí, pues si nos alejan un poquito del cartón, pues vemos que como que una persona anda ahí tratando de indagar a ver qué sucede, ¿sí? Pero pues en la parte de atrás ahí vienen los famosos haberes de retiro, ¿sí? El siguiente cartón es de Camacho, este es del periódico Reforma. Este es muy bueno, ¿no? Usualmente no coincidimos con Camacho. Y ahí está el doctor Videgaray, ¿no? Dice, ahí como la ven, hemos recaudado mucho y ahí está la economía mexicana, pues vista como si estuviéramos en una sala de terapia intensiva con todos los monitores ahí, en términos médicos diríamos, no solo fibrilando, no solo digamos que se queda estable la economía, sino que esta pues va para abajo y ahí está el paciente entubado, lleno de sueros, etcétera, y estos diciéndonos que las cosas van bien, muy bien y que van por el camino correcto. Ahora es que no nos dicen el camino correcto para qué, ¿no? El siguiente cartón también hace alusión a la situación económica de México y tenemos inseguridad, ¿no? El recorte del crecimiento esperado al 2.7%, reforma fiscal, reforma energética, los salarios de los magistrados, y lo titula Rocha este cartón como bullying, el bullying que estamos nosotros padeciendo como sociedad. El siguiente cartón es de Cifuentes, ¿sí? Y ahí está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por más que le quieren dar desde muy cerca al diana, digamos, de lo que se supone tendría que hacer la economía mexicana, vemos que la flecha que dispara la diana no solo no da en el blanco, sino que además se quiebra y se va para abajo. Y este último cartón, este es del Fisgón, ¿sí? Este es de Osorio Chong, y hablando precisamente de las leyes energéticas, este es muy bueno porque nos lleva a puntos históricos en épocas de Santana, ¿no? En épocas donde hubo venta del territorio mexicano, y dice Osorio Chong, habrá un antes y un después de la aprobación de las leyes energéticas secundarias. Algo así como con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde sabemos ahí que pues, se definieron las fronteras mexicanas y donde pues, perdimos pues, nada más 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué tanto más podríamos perder nosotros como sociedad, como país, si pues ahora sí que además del mundial no le ponemos atención a todo lo que tiene que ver con la reforma energética, con todo lo que nos afecta? Y aquí pues siempre la invitación a que no solo veamos, obviamente no podemos vivir nada más en términos así de estar en situaciones de estrés, en situaciones de alerta, sino que también como seres humanos pues merecemos otro tipo de situaciones de esparcimiento, de ocio, de recreo, pero que eso no nos quite la mirada, no nos quite la reflexión, el estar atentos a lo que nos quieren manipular ahora que se viene lo de las leyes de la reforma energética y también lo de las leyes relacionadas a la reforma de telecomunicaciones. Esperemos que no solo no nos goleen en el terreno de juego de los 11 contra 11 en los partidos de fútbol, sino que no nos masacren, no nos goleen en las leyes secundarias que tienen que ver con estas dos reformas. En este último bloque quiero comentar también el caso de Jacinta Francisco Marcial,
una mujer indígena, porque pues ahí, digamos, una de cal por las que van de arena, vamos a ver qué tanto avanza esta situación. Y aquí me refiero a que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administración sentenció que la Procuraduría General de la República debe resarcirle el daño patrimonial y moral por haberla privado de su libertad durante 3 años que la tuvieron ahí presa. Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara fueron acusadas y condenadas en 2006, fíjense ustedes, en 2006, a 21 años de cárcel por secuestrar a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones que participaban en un operativo contra la piratería. A lo mejor porque estas mujeres aparecieron en 2006, pero si Sylvester Stallone las hubiera conocido años atrás, pues a lo mejor en vez de filmar sus películas en otros lados con otros protagonistas, a lo mejor se hubiera venido aquí al DF y las hubiera contratado para que le ayudaran ahí pues a derribar a todas estas personas del Vietcong, a los musulmanes, etcétera, etcétera. Porque imagínense ustedes, 3 mujeres secuestrando a 6 de la AFI, esto también nos recuerda por supuesto a Tenco. Digo, ya sabemos que los de la AFI son unas personas pues que están desnutridas, que no han recibido entrenamiento, que no les pagan cursos, obviamente pues para someter a aquellas personas que en algún momento, digamos, quieren o ofrecen resistencia a la autoridad, ni mucho menos. Por supuesto, estos pobrecitos agentes de la AFI fueron maltratados por estas 3 mujeres indígenas y por eso pues fueron estas 3 mujeres condenadas a 21 años de cárcel. Jacinta fue liberada en 2009, es decir, 3 años después, cuando la propia Procuraduría General de la República presentó conclusiones inacusatorias. Teresa y Alberta quedaron en libertad después, cuando la Suprema Corte determinó que había graves faltas al debido proceso en sus casos. Entonces, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está sentando jurisprudencia sobre la obligación de indemnizar patrimonial y moralmente a quienes son acusados falsamente. La PGR, si bien retiró su acusación en el caso de Jacinta, se ha negado reiteradamente a resarcirle los daños que le ocasionaron y a ofrecerle una disculpa pública. Aquí hay que decir que a partir de información, la PGR, a partir de información de la AFI, consignó precisamente a estas 3 mujeres indígenas, insistimos, por haber retenido a los 6 agentes. Un juez decretó autos de formal prisión y, como decíamos hace rato, sentenció a las mujeres. Aquí hay que señalar 2 posturas, ¿no? Una que es la que sostenemos nosotros, al igual que supongo que muchas personas, de que está bien que se resarzan estos daños, que se le ofrezcan disculpas públicas. Imagínense, esta mujer no solo dejó de ganar 3 años la vida, sino que además, pues, el otro día oía una entrevista con ella, decía, pues ahora es señalada, ¿no? Mira, pues esa es la mujer que estuvo presa, ¿no? Yo creo que lo menos que puede hacer el Estado mexicano es que si esta persona no pudo trabajar durante 3 años y se le ocasionaron daños en su integridad, en su moral y en su fama pública, pues solamente sí hay que resarcirle sus daños. Pero también está la postura contraria, ¿no? Hay quienes rechazan esta sentencia porque dicen que cubrir una indemnización patrimonial equivaldría a obligar a los contribuyentes, es decir, a usted, a mí, a pagar dinero a todo acusado que quedara en libertad tras un proceso por ser absuelto o porque se determinaran faltas en su proceso. Y así, por ejemplo, Sergio Sarmiento dice que un verdadero secuestrador podría terminar no solo libre, sino con dinero de los contribuyentes en el bolsillo. Dice que se generaría un negocio de demandas que paralizaría todavía más a los ministerios públicos en un país en el que hay cuando menos un 94% de la impunidad. Y entonces aquí podemos preguntarnos, ¿hay que conformarnos con el usted disculpe, que a veces pues ya sabemos que ni siquiera lo quieren dar? O bien, habría que establecer este tipo de medidas en lo que se establecen medidas estructurales que vayan hacia una mejor capacitación, hacia una limpieza efectiva de los órganos de procuración de justicia, no solo digamos con el proceso que tiene que ver pues con, por ejemplo, con la oralidad de los juicios, sino también lo que ocurre antes, es decir, las policías mexicanas que realmente estén bien capacitadas en términos de procesamientos jurídicos, es decir, legales, en términos de derechos humanos y que se lleven bien los procesos aquí en el país. ¿No cree usted? ¿No sería a lo mejor aquí en México y en vez de evitar este tipo de situaciones tan desagradables, sobre todo para los que son afectados en este tipo de situaciones? Vamos a dejarlos con un video de Inti Illimani que se llama El Rin del Angelito. Nos escuchamos el próximo lunes, que les vaya muy bien
Y bueno, pues a seguir reflexionando y ojalá tengamos oídos, vistas y capacidad de análisis, no solo para el fútbol, sino para los sucesos que nos acontecen aquí en el país día a día y que, insisto, no nos masacren en términos de leyes secundarias, de telecomunicaciones y de la reforma energética. Que le vaya muy bien, siga aquí en rompeviento.tv. Hasta el próximo lunes. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. De tierra lo arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana.